No destruyes tu vida por accidente. Participas en ello, en silencio, intencionalmente, casi con cariño. Y la parte más perturbadora es esta. En algún lugar profundo dentro de ti, sabes exactamente lo que estás haciendo y te niegas a detenerte. Hay un momento, siempre hay un momento, en el que podrías haber elegido de otra manera. Lo sentiste, un destello, una vacilación, una voz que no gritaba, sino que susurraba. Y aún así, avanzaste, como si algo más antiguo que la razón te guiara. No es ignorancia, no es debilidad, es algo más extraño, algo más oscuro. Lo llamas un error, lo llamas mala suerte, pero eso es una mentira que te dices para poder dormir por la noche. Porque si realmente fuera un accidente, no lo repetirías. Pero lo haces, una y otra vez, y otra vez. Saboteas lo que construyes. Te retiras cuando las cosas empiezan a importar. Arruinas aquello por lo que una vez rezaste. No de forma dramática, no de golpe, sino lentamente, metódicamente, como alguien que sabe exactamente cómo desmontar su propia vida sin que nadie lo note. Y la pregunta queda ahí, persistente, no invitada, incómoda. ¿Por qué? ¿Por qué te haces daño de formas en que nadie más podría hacerlo? Dostoyevski conocía esta pregunta íntimamente, no como observador, sino como alguien que vivía dentro de ella. No como un filósofo que se mantiene a salvo por encima de las contradicciones humanas, sino como alguien que sentía desde dentro la atracción hacia la destrucción. No intentó arreglarla, no intentó explicarla, la miró fijamente, le permitió respirar. En Memorias del subsuelo, nos presenta a un hombre dolorosamente consciente de su propio autosabotaje y que aún así continúa. Un hombre que rechaza la lógica, rechaza la felicidad, rechaza incluso la posibilidad de la paz, no porque no pueda tenerla, sino porque la rehúsa. Y si eres honesto, reconoces algo de ti en él. No la versión extrema, no la caricatura, sino el patrón silencioso, la resistencia sutil. Los pequeños actos, casi invisibles, de rebeldía contra tu propio bienestar. Dices que quieres mejorar, dices que quieres cambiar. Pero cuando llega el momento real, no el imaginado, dudas, te retrasas. Eliges el dolor familiar en lugar de la paz desconocida. Porque la paz se siente sospechosa. Porque la felicidad parece una trampa. Porque el control real, te aterra. Crees que quieres libertad, pero lo que realmente quieres es permanecer exactamente donde estás, mientras te convences de que estás intentando escapar. Esa es la paradoja. Sufres, y sin embargo te aferras a las mismas condiciones que crean tu sufrimiento. Te quejas de la jaula, pero tienes la llave, y te niegas a usarla. ¿Por qué? Porque salir de la jaula implicaría enfrentarte a algo mucho más aterrador que el sufrimiento: la responsabilidad. Verás, mientras estás atrapado, eres inocente. Mientras tu vida se desmorona, puedes culpar a las circunstancias, puedes culpar a otras personas, puedes culpar a tu pasado. Puedes decir, no es mi culpa. Pero en el momento en que sales, en el momento en que eliges diferente, en el momento en que tomas el control, ya no queda nadie a quien culpar. Y eso es insoportable. Así que dudas. Creas complicaciones donde no existen. Sobrepiensas decisiones simples hasta que colapsan bajo su propio peso. Te dices que estás siendo cuidadoso, reflexivo, estratégico, pero en realidad estás evitando lo único que realmente cambiaría tu vida: la acción. Acción real. No la que imaginas, no la que dices. La que te obliga a enfrentarte a ti mismo sin excusas. Y te resistes. No porque seas perezoso, sino porque temes lo que podrías descubrir si tienes éxito. Imagina esto. Finalmente consigues lo que siempre quisiste. La relación funciona. La oportunidad se desarrolla.
La vida comienza a estabilizarse. No hay caos, no hay crisis, no hay drama. Solo calma, solo posibilidad. Y de repente, algo se siente mal. Te inquietas, te irritas, desconfías. Empiezas a cuestionarlo todo. Buscas fallos, creas distancia, te alejas. No porque algo esté roto, sino porque algo finalmente está funcionando. Y eso te aterra. Porque si las cosas van bien, si las cosas son estables, entonces estás expuesto. Ya no hay nada detrás de lo que esconderte. Ninguna distracción, ninguna excusa, ningún caos que oculte la pregunta más profunda. ¿Quién eres cuando no estás luchando? Dostoyevski entendió esto. El hombre del subsuelo rechaza la felicidad no porque no pueda alcanzarla, sino porque amenaza su identidad. Su sufrimiento no es solo una condición, es una base. Le da algo contra lo que resistirse. Le da una sensación de control. Porque el sufrimiento, de una manera retorcida, es predecible, es familiar, es seguro. Sabes cómo sufrir. Conoces las reglas, conoces los patrones, conoces el resultado. Pero ¿la felicidad? La felicidad es incierta. Exige vulnerabilidad, exige confianza, exige que sueltes el control. Y eso se siente como dar un paso en la oscuridad sin saber si hay suelo bajo tus pies. Así que retrocedes, vuelves a lo que conoces. Eliges la discusión en lugar de la conversación, el silencio en lugar de la confesión, la distracción en lugar de la verdad. Dices, así soy yo. Pero esa es otra mentira. Porque quién eres no es lo mismo que lo que repites. Y la repetición es la esencia de la autodestrucción. No es dramática, no se anuncia. Se esconde en las pequeñas decisiones, en la respuesta tardía, en la oportunidad perdida, en el conflicto innecesario, en el retiro silencioso. Se construye en momentos tan ordinarios que apenas los notas. Te dices que lo intentarás mañana. Te dices que no es el momento adecuado. Te dices que necesitas sentirte listo. Pero ese momento nunca llega. Porque estar listo no es un sentimiento, es una decisión. Y las decisiones requieren algo que estás evitando: el compromiso. No con el éxito, no con la felicidad, sino con la incertidumbre. Con la posibilidad de que falles y aún así seas responsable. Con la posibilidad de que tengas éxito y no haya nadie a quien culpar por lo que venga después. Hay un extraño consuelo en el fracaso. El fracaso justifica tus miedos, confirma tus dudas, te permite decir, sabía que no funcionaría. Y en ese momento, vuelves a estar a salvo. A salvo dentro de tus propias limitaciones. A salvo dentro de tu propia narrativa. A salvo dentro de la prisión que has aprendido a decorar. Pero hay una capa más profunda, una verdad más inquietante. No solo toleras tu sufrimiento, lo buscas. No conscientemente, no deliberadamente, pero a través de patrones tan arraigados que parecen instinto. Eliges a las personas equivocadas, retrasas las decisiones correctas, saboteas tu propio progreso. Y cuando todo se derrumba, sientes algo inesperado, alivio. Porque ahora la tensión se resuelve, porque ahora la incertidumbre desaparece, porque ahora el resultado coincide con la expectativa que siempre has llevado dentro. Esta es la lógica oculta de la autodestrucción. No es irracional, es profundamente, inquietantemente consistente. Actúas de formas que confirman lo que ya crees sobre ti mismo. Y si crees, aunque sea en silencio, que no eres suficiente, que estás defectuoso, que estás destinado a fallar, encontrarás formas de hacer que esa creencia se vuelva real. No porque quieras sufrir, sino porque quieres tener razón. Porque tener razón se siente como control, incluso si aquello en lo que tienes razón es tu propia miseria. El hombre del subsuelo de Dostoyevski se aferra a su sufrimiento porque es lo único que puede reclamar completamente como suyo. Es su rebelión, su prueba de existencia, su manera de decir,
No soy una máquina. No soy predecible. Yo elijo, incluso si lo que elijo me destruye. Y tú haces lo mismo. Rechazas lo que es bueno para ti. No siempre, no de forma evidente, pero lo suficiente como para mantener una sensación de autonomía. Dices, podría cambiar si quisiera, pero no lo haces. Porque mientras no lo intentes por completo, nunca tendrás que enfrentarte a la posibilidad de que ni siquiera tu mejor esfuerzo sea suficiente. Y ese es el miedo más profundo. No el fracaso, sino la insuficiencia. No perder, sino descubrir que nunca fuiste capaz de ganar desde el principio. Así que evitas la prueba. Te quedas en la fase de preparación, la fase de planificación, la fase de imaginar. En cualquier lugar menos en el momento de la verdad. Porque el momento de la verdad es irreversible. Te obliga a una confrontación de la que no puedes escapar. Y así permaneces suspendido, sin avanzar, sin retroceder, solo dando vueltas, repitiendo, desmontando poco a poco, en silencio, tu propia vida mientras te convences de que sigues buscando el camino correcto. Pero hay otra contradicción. Incluso mientras te destruyes, anhelas. Incluso mientras saboteas, esperas. Imaginas una versión diferente de tu vida, una en la que las cosas funcionan, en la que eres estable, en la que estás en paz. La ves claramente, la sientes. Y aún así, cuando te acercas, te alejas. Como si tocarla fuera a quemarte. Porque esa versión de tu vida requiere una versión de ti que no estás seguro de poder llegar a ser. Y entonces, regresas a la identidad que ya entiendes. La imperfecta, la que lucha, la que casi cambia, pero nunca lo hace del todo. Porque casi es seguro. Casi preserva la posibilidad sin exigir transformación. Casi te permite decir, podría haber sido más, sin tener que demostrarlo nunca. Esta es la tragedia silenciosa. No que fracases, sino que nunca lo intentes completamente. No que sufras, sino que elijas el tipo de sufrimiento que te mantiene exactamente donde estás. Dostoyevski no ofreció soluciones a esto. No prometió redención. Simplemente reveló el mecanismo. Mostró que dentro de ti no solo hay un deseo de felicidad, sino también una resistencia a ella. Una resistencia arraigada en el orgullo, el miedo, la identidad y el extraño consuelo de lo familiar. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Empiezas a notar los patrones. La duda antes de actuar. La vacilación antes del compromiso. Las formas sutiles en que te saboteas lo justo para seguir siendo coherente con quien crees que eres. Empiezas a escuchar tus propios pensamientos con más claridad. Lo haré después. No es el momento adecuado. ¿Y si no funciona? Y debajo de esos pensamientos, algo más silencioso, más honesto. ¿Y si sí funciona? Porque si funciona, todo cambia. Y el cambio no es solo externo, es interno. Reconfigura tu identidad. Elimina las excusas en las que te has apoyado. Te obliga a convertirte en alguien que aún no reconoces. Y eso es aterrador. Así que te resistes. No de forma ruidosa, no de forma dramática, sino de manera constante. Y la constancia es lo que te define. No tus intenciones, no tus deseos, no tus sueños, sino tus patrones. Y tus patrones, si eres honesto, no son accidentales. Son elegidos, repetidos, mantenidos, incluso cuando te hacen daño. Especialmente cuando te hacen daño. Porque el dolor, al menos, es seguro. Y la certeza, incluso cuando duele, se siente más segura que lo desconocido. Así que continúas. Te dices que cambiarás. Te dices que estás trabajando en ello. Te dices que esta vez será diferente. Pero en el fondo, hay una pregunta que evitas. Una pregunta que no acusa, que no juzga, que simplemente espera. ¿De verdad quieres detenerte? No la idea de detenerte, no la imagen de una vida mejor, sino el proceso real,
irreversible e incómodo de convertirte en alguien distinto. Porque eso es lo que se requiere. No mejora, no ajuste, transformación. Y la transformación no es suave, no pide permiso, no espera que te sientas listo. Exige que entres en la incertidumbre sin garantías. Y ahí es donde dudas. Ahí es donde el patrón se repite. Ahí es donde la autodestrucción retoma silenciosamente su trabajo. No como un enemigo, sino como un compañero en el que has aprendido a confiar. Un compañero que te dice, quédate donde estás, aquí es más seguro. Y le haces caso. Porque una parte de ti lo cree. Una parte de ti prefiere la miseria familiar a la posibilidad desconocida. Una parte de ti no está lista para soltar. Y así el ciclo continúa. No porque estés roto, sino porque estás dividido, tironeado entre lo que deseas y lo que temes, entre quien podrías llegar a ser y quien has aprendido a ser. Y en esa tensión, en esa contradicción silenciosa e implacable, tu vida se desarrolla. No como una serie de accidentes, sino como un patrón en el que participas. Y la realización más inquietante de todas es esta. Si eres tú quien crea el patrón, entonces también eres tú quien lo sostiene. Y si eres tú quien lo sostiene, entonces la pregunta ya no es ¿por qué ocurre? La pregunta es mucho más incómoda. ¿Por qué permites que continúe? Y más profundo aún, ¿qué parte de ti no quiere que termine?